Sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo de la desgracia, la mala hora. Huele a agua en el desierto y a lo lejos grandes animales rompiendo la selva, tragándose los árboles. Son los garrobos, llamarada, mariposas negras en el aire. Buenos días, chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todos. Un placer para mí estar con ustedes, aunque sea de esta manera grabada, ¿verdad? Eh, Primero que nada saludarlos, felicitarlos por el buen desempeño durante todo este año. Bienvenidos a la última clase de estudios sociales. Hoy vamos a hacer un repaso general de la materia para el examen. He tomado en consideración eliminar algunos temas que ahorita se los digo. Recuerden revisar muy bien los temas de examen, que muy probablemente van a estar subidos el día lunes o martes en la plataforma. Como siempre les he dicho, chicos, ustedes son un grupo excelente, que se han esforzado mucho, que siempre se ha mantenido al corriente y que espero que sigan bajo esa misma línea. Felicitarlos por el buen desempeño otra vez y desearles la mayor bendición. Por este medio vamos a hacer un repaso del examen de estudios sociales. Posteriormente tienen que hacer una práctica de 22 preguntas, si no me equivoco, en pleno. Ahí va a estar asignado. Y pues bienvenidos al repaso del examen. Sin más que decir, voy a iniciar para no alargar demasiado este video y que tenga más tiempo para trabajar. Dentro de los primeros temas, chicos, que nosotros tenemos que analizar el día de hoy es la ilustración. Es el primer tema que desarrollamos durante este trimestre. Recuerden que es un movimiento ideológico que se crea durante el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, en los años 1700. Y pues bueno, es una idea o una generalidad donde plantea la utilización de la razón como mecanismo para encontrar la verdad. Entonces este movimiento ideológico critica varios aspectos, dentro de los cuales yo puse dos, ¿verdad? Primero critica el absolutismo y el gobierno de las monarquías absolutas, de cuál es el origen divino del rey, por qué el rey es rey, quién lo colocó ahí, quién valida ese poder y cuál es la representación real que tiene el rey para con su pueblo. Y después el segundo critica mucho el papel de la Iglesia Católica en la toma de decisiones políticas. Incluso hay críticas a la fe en el manejo de la Iglesia y algunas situaciones de corrupción que se habían presentado durante varios años, ¿no? Por no decir que siglos. Situación que lleva a estos pensadores a cuestionar dicho papel. Dentro de la época de la Ilustración vamos a encontrar que hay un desarrollo científico muy importante, no solo desde el punto de vista de la ciencia pura, sino también de la ciencia social, ¿verdad? Ese desarrollo va a empezar el siglo anterior al siglo de las luces. Este es como el precedente para que empiece la Ilustración, pero aquí tenemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, Johannes Kepler desarrolla sobre su teoría sobre las órbitas elípticas de los planetas, ¿verdad? Que no es circular, sino que es como ovalada, ¿verdad? La ruta que hace la Tierra alrededor del Sol y los demás planetas.
Después Galileo empieza con sus observaciones astronómicas, también plantea el famoso método científico. Kepler también, Johannes Kepler también diseña el primer telescopio astronómico para vigilar el movimiento de los astros. William Harvey explica cómo funciona el sistema circulatorio y también diseña la primera vacuna. René Descartes saca toda la que es la teoría de la geometría analítica. También tenemos algunos, por ejemplo, destacados como Pascal, ¿verdad? Con la máquina calculadora, el barómetro de Torricelli, el anatomista de Werner Grundtvig, que le debemos gran parte del descubrimiento de cómo funciona el cuerpo humano, el reloj de péndulo de Christian Huygens, Boyle, que inventa la bomba neumática, también diseña la primera transfusión sanguínea, la ley gravitacional de Newton, que es tal vez el evento más importante, y después la famosa creación de la ley de acción y reacción con las famosas 3 leyes de la física de Sir Isaac Newton, ¿verdad? Entonces aquí este desarrollo científico va permitiendo que vayamos encontrando respuestas a ciertos enigmas que teníamos, que la fe respondía anteriormente a esto, pero que ahora con la utilización del método científico y la ciencia, pues vamos encontrando esas respuestas. El siglo de las luces, que como les decía, es el siglo XVIII, de los años 1700, plantea varios movimientos. El primero es el humanismo, que dice que el ser humano es el ser más importante del planeta y casi que del universo, donde dice que el humanismo tiene que centrarse en el ser humano, que el ser humano debe ser la prioridad de las cosas por encima de muchos otros cuestionamientos que se planteaban en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces entra esa rivalidad entre qué es más importante, si el ser humano como tal o Dios, ¿verdad? Entonces hay como esa antítesis entre las que se opone la Iglesia Católica y lo que coloca el humanismo. Después dicen que la razón es la fuente de la verdad, e incluso hay algunos científicos y pensadores ilustrados que plantean que es la única fuente para alcanzar la verdad, ¿verdad? Entonces aquí el racionalismo, el utilizar el método científico, la razón lógica, matemática para encontrar las diferentes respuestas que plantea el universo, es parte muy importante del siglo de las luces. Critica mucho el papel de la religión, sobre todo en el campo político, ¿verdad? Critica el absolutismo, ese gobierno absoluto establecido por el monarca, ¿verdad? Donde la gente no tiene participación, donde los burgueses, comerciantes adinerados, no tenían participación, no tomaban decisiones importantes en los países, y los altos impuestos. Y la fe en el progreso. El progreso de ir avanzando con la ciencia, ¿verdad? Que la ciencia iba a seguir explicando ciertos enigmas que tenemos de la vida, y que así fue, ¿verdad? El avance científico fue cada vez mayor hasta lo que hemos alcanzado hoy en día, ¿verdad? Hoy nos impacta directamente las famosas 3 leyes de Newton, la ley de la gravedad, todavía siguen siendo base fundamental de la ciencia, los inventos como el telescopio, como la vacuna, el estudio de la anatomía, las transfusiones de sangre, todo eso sigue siendo muy importante para nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas que nos han impactado, y sin duda alguna el tema político de los 3 pensadores que vamos a analizar ahorita son sumamente importantes para comprender por qué tenemos el estilo de vida que tenemos, y por qué este siglo va a marcar precisamente la finalización de la edad moderna e inicio de la edad contemporánea, que es la que estamos actualmente. Recuerden que hay un compendio que se crea por Denis Diderot y Jean D'Alembert, que explica o reúne todas estas teorías de la ilustración. Ese movimiento se va a llamar la enciclopedia o el enciclopedismo. En él se recuperan todos los pensamientos científicos, la reflexión sistemática, los conocimientos. Ese compendio o ese libro específicamente del enciclopedismo es el que permite llegar con todas las ideas ilustradas a las diferentes partes del mundo, porque simplemente se leía a la gente el libro
en los diferentes idiomas, francés, inglés y español. Y se podía acceder a él de una manera fácil y sencilla, a pesar de que muchas monarquías lo habían prohibido. Aquí tuvo que ver mucho el tema del contrabando, ¿verdad? En cómo se venían los libros acá a América, por ejemplo, que venían desarmados y acá se cosía el lomo con las ideas principales. Y hay un evento que ya lo habíamos visto antes en la Edad Moderna, que fue la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg, que permitía reproducir los libros con muchísima mayor velocidad que escribirlos simplemente a mano. Tenemos 3 pensadores ilustrados destacados. Vimos más, pero para efectos de examen solo van a salir estos 3. Los 3 son franceses, los 3 son los principales autores de las ideas ilustradas en el tema político y son la base de nuestro sistema político actualmente, ¿verdad? El primero es Charles Louis de Montesquieu, o el Barón de Montesquieu. Él va a escribir varias publicaciones. Sin embargo, el más importante es El espíritu de las leyes, donde él analiza diferentes formas de gobierno y dice que hay que limitar el poder de la autoridad, que no puede estar concentrado sobre una sola persona. Y entonces Charles Louis de Montesquieu lo que propone es que hay que dividir el poder en tres partes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿verdad? Entonces cada uno con una función específica. Entonces el ejecutivo es el representante del pueblo, ¿verdad?, que es el que aplica las leyes. El legislativo crea y aprueba esas leyes y el judicial controla su cumplimiento. Tal y como lo tenemos hoy en día en Costa Rica, tenemos esos 3 poderes del Estado. Después llega François Voltaire. Voltaire lo que dice es que tiene que haber mejores controles para la autoridad, porque hay muchísimo abuso de la autoridad. Defiende muchísimo lo que es la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. Fue exiliado durante mucho tiempo, pero también habla del despotismo ilustrado. Dice que critica mucho esa filosofía, porque dice que los reyes lo único que no quieren es liberar el poder hacia el pueblo, ¿verdad? Y hay un punto muy importante de Voltaire, que es que consideraba que la educación era el principal medio para el progreso de la humanidad, ¿verdad? Después sigue Jean-Jacques Rousseau, que fue suizo, pero vivió casi que toda su vida en Francia. Él dice que todas las personas son iguales, ¿verdad? Y dice que el ser humano tiene que obedecer las leyes y su libertad, y no precisamente a la naturaleza. Su obra más importante va a ser El contrato social, en donde dice que el pueblo debe ejercer la soberanía de los países, y que tiene que haber un acuerdo entre el pueblo cumplir con sus obligaciones y el Estado cumplirle al pueblo, ¿verdad? Entonces, por tanto, debe ser de elección popular. Me paso aquí arriba para que ustedes puedan ver la imagen de Jean-Jacques Rousseau. Después de que se hace todo esto, estas ideas ilustradas, surge un nuevo movimiento que se va a llamar el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es algunas leyes o algunas ideas selectivas que escogieron los reyes para ellos cambiarlas y adaptarlas a el sistema monárquico absoluto, ¿verdad? Entonces lo que buscaban era mejorar la eficacia del gobierno, el crecimiento económico y una modernización cultural. Varios reyes lo hicieron, como Carlos III, como algunos como los reyes Luis, como el rey Luis XIV, el XV, en menor medida el XVI. Sin embargo, esta idea nace por la presión que tiene el pueblo sobre los reyes por todas las ideas de la Ilustración. Todo lo que dijo Voltaire, todo lo que dijo Rousseau, todo lo que dijo Montesquieu, aparte todos los conocimientos científicos que estaban desde antes, la crítica tan exagerada que había sobre la iglesia,
va a hacer que se comune eso para que los reyes empiecen a ceder en ciertos aspectos. Después de esto, este movimiento de la Ilustración, va a venir el segundo acontecimiento histórico más importante que yo creo que hemos visto durante este año, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la palabra revolución, es un cambio significativo de hacer las cosas, de la manera en cómo se hacen las cosas. La Revolución Francesa fue precisamente eso, un cambio significativo en cómo se venían dando las cosas en Francia, en cómo se gobernaba Francia y en cómo se desarrollaba la política francesa. Ante la opresión terrible que habían vivido bajo los reyes Luis, ¿verdad? Hasta el rey Luis XVI, y cómo el pueblo sufría las consecuencias de las malas decisiones que tomaban sus gobernantes en aquel tiempo. Recuerden que la Revolución Francesa tiene varias etapas, ¿verdad? La primera etapa abarca algunos temas importantes como los estados generales, la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Todo esto es de la primera etapa. Después viene la convención, con la asamblea, la convención y la creación del directorio. Y por último se da lo del consulado y el imperio. Nosotros nos vamos a enfocar en estas primeras etapas, no tanto en la del imperio ni la del consulado, porque el tema de la Revolución Francesa arranca en el año 1789 y termina en el año 1799. Ese acontecimiento es la que marca el fin de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea. La influencia de las ideas ilustradas ya era mucho. Ya se había adoptado esa filosofía de vida entre la sociedad francesa, ¿verdad? Y se buscaban cambios trascendentales, ¿verdad? Y dentro de esos cambios trascendentales era la desaparición del antiguo régimen, es decir, ese modelo estoico de la monarquía, ¿verdad? Donde el rey era elegido por sucesión y validado por la nobleza y el clero, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales causas de la Revolución Francesa? La alta desigualdad social. Los nobles tenían grandes privilegios, como que no pagaban impuestos, por ejemplo, como que no asistían al pueblo, no colaboraban con dinero, simplemente eran los grandes captadores, tenían grandes extensiones territoriales, y la gente que no tenía nada tenía grandes problemáticas por siquiera conseguir su alimento, ¿verdad? Entonces eso era bastante complicado. Mientras el rey Luis y su esposa, la reina María Antonieta, despilfarraban el dinero en grandes fiestas y celebraciones y conmemoraciones por nada, la gente del pueblo, por ejemplo en ciudades como París, pasaban necesidades muy fuertes, en donde más de la mitad de la población en Francia era pobre, ¿verdad? Vivían en condiciones de pobreza. Entonces pues la gente estaba molesta por una situación ya de hambre, ni siquiera era porque no había una buena administración, ya era una cuestión de que ni siquiera había alimentos, y eso se va a dar por el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos en el año 1774, como por una medida de sacarse el clavo con Inglaterra por haber perdido la guerra con ellos, y por cosechas muy malas de los inviernos anteriores, ¿verdad? Que golpearon muy duro las cosechas francesas y no permitió tener acceso a los alimentos. En los privilegios de los nobles y el clero, ¿verdad? Como les estaba diciendo ahorita, no pagaban impuestos, tenían altas recaudaciones, grandes terrenos, comían muy bien, se alimentaban muy bien, y era muy poquita la población. Recuerden que el clero son los representantes de la iglesia. Después la servidumbre de los campesinos, ¿verdad? Donde los campesinos trabajaban casi que en condiciones de esclavitud para los nobles y no tenían réditos de absolutamente nada. Un aumento del déficit fiscal, es decir, el Estado francés estaba gastando más dinero del que producía,
y una crisis política terrible internamente porque el rey Luis estaba en un proceso de inestabilidad, quitaba y colocaba ministros de economía, movía gente, arrestaba y ponía presos políticos, y eso va a generar que aumente la crisis. Hay una solicitud para que se reúnan los 3 estados para tratar de solucionar las situaciones de lo que estaba pasando Francia en aquel momento. El primero de ellos va a ser la nobleza. La nobleza estaba conformada por el rey Luis, su familia y personas adineradas dentro de Francia, ¿verdad? Generalmente por herencia. El clero, representado por la iglesia, y el tercer estado, que estaba la burguesía, que son todos estos comerciantes adinerados, y el pueblo en general. La burguesía lo que quería era acceder al poder porque no tenía nada. Cada uno de ellos tenía un voto. Entonces generalmente lo que pasaba era que el tercer estado colocaba alguna propuesta para mejorar la situación financiera del país, como por ejemplo colocarle impuestos al clero y a la nobleza, pero cada uno con un voto votaban, la nobleza y el clero siempre estaban de acuerdo y el tercer estado quedaba por fuera. Entonces se hace una solicitud expresa de que se vote por la cantidad de personas que representan cada estado. La nobleza y el clero se oponen, ganan otra vez porque son 2 contra 1 y el tercer estado decide salirse de la asamblea o de los estamentos. Una vez que se hace eso, los burgueses crean una nueva entidad que se llama Asamblea Nacional Constituyente, en donde se crea por el Estado llano. El voto es individual y no por estamento, es decir, es cada persona la que vota. Cuando se crea la Asamblea Nacional Constituyente lo hacen bajo el juramento de un juego que se llama el juego de la pelota, precisamente porque se hace en una cancha de pelota. Y se comprometieron a separarse hasta aprobar una constitución nueva, a no separarse, perdón, hasta crear una nueva constitución. El 9 de julio de 1789, con la Asamblea Nacional Constituyente, se crea la Constitución Política de Francia, donde se crea primero la abolición de los derechos feudales, este famoso derecho de la primogenitura, por ejemplo, que todo le quedaba al hijo mayor, eso se abole. Se aprueban los derechos del hombre y del ciudadano, que son la antesala de los derechos universales de los seres humanos. Hay una reforma eclesiástica donde se le quitan todos los terrenos que tenía la iglesia y pasan a poder del Estado, y se crea una constitución donde se funda la nueva República de Francia, bajo el modelo de república, ¿verdad? Entonces son cosas que todavía hoy en día disfrutamos, contamos con esos derechos, ¿verdad? A pesar de que la mujer tuvo participaciones muy fuertes dentro del tema de la revolución, no se reconocieron sus derechos en un inicio, lastimosamente, ¿verdad? Al rey Luis, cuando pasa todo esto de la asamblea, se trae del Palacio de Versalles, ¿verdad? Que es una joya arquitectónica, el Palacio de Versalles, donde se muestra tal vez el nivel económico más importante del mundo. Se lo traen a París para que él observe las situaciones que está pasando su pueblo, y eso va a generar que el rey Luis empieza a contactar con otras monarquías que estaban alrededor, dentro de los cuales está la monarquía de Austria y Prusia, que son familiares de la reina María Antonieta, y se planea una invasión. El rey Luis con su familia intenta huir de Francia, es capturado de camino, y la asamblea dice: ya usted no nos representa como rey. Recuerden que también está el tema de la toma de la Bastilla, que es la toma de la cárcel real, donde la gente de los revolucionarios se arman para enfrentar a las tropas del rey Luis y posteriormente a estas tropas de los otros reinos, ¿verdad? La asamblea funda la República de Francia y se decreta la muerte del rey Luis y de la reina María Antonieta y toda su familia, ¿verdad?
Y aquí entramos a la segunda fase, donde aparecen los tres grupos dominantes. Están primero los girondinos, que representaban a las personas adineradas de Francia, los altos burgueses, y defendían mucho la constitución que se había creado en 1789. La llanura, que es un grupo de centro y republicanos, es decir, no son tan radicales, ellos querían un cambio más gradual, hacer una transición del rey hacia la república. Y están los jacobinos, que son los más extremos, ¿verdad?, de todos. Tenían posturas muy extremas y eran apoyados por casi todo el pueblo. El jacobino mayor es Maximilien Robespierre, ¿verdad?, que posteriormente instaura la época de terror, que ahorita lo vamos a ver. El periodo del terror es establecido por este señor, Maximilien Robespierre, ¿verdad? Nosotros vimos, ellos establecen la época de la guillotina, que así es como matan a los reyes, de hecho. Decretó la ejecución de miles de personas en Francia que se oponían a las ideas de los jacobinos. Es acusado de dictador Maximilien Robespierre y termina siendo ejecutado por la misma ley que él creó, que es la ley de la guillotina. Yo sé que la guillotina parece una forma muy cruel de asesinar a una persona. Sin embargo, en aquel tiempo, con todas las situaciones que se presentaban, se veía como una forma muy humana de asesinar, de quitarle la vida a una persona, de ejecutarla de muerte. Eso se da porque es una muerte muy rápida y casi que indolora, ¿verdad? El problema es todo el trastorno que usted pasa mientras llega la guillotina. Después de la muerte de Maximilien Robespierre, se establece un directorio. El directorio son 5 personas destacadas de Francia que van a tomar las decisiones más importantes. Posteriormente ese directorio se reduce a solo 3 personas, dentro de las cuales está el general más importante de Francia, que él había ganado varias batallas precisamente contra todas esas coronas que estaban peleando contra Francia, y era la persona más influyente. Es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte reprime a los otros miembros del directorio, él se queda con el poder, da un golpe de estado muy fuerte, cuenta con el apoyo del ejército y todo el pueblo, y se funda el Imperio de Francia, ¿verdad?, donde Napoleón Bonaparte es el emperador de Francia. Posteriormente Napoleón empieza a invadir otros países alrededor, dentro de los cuales está España, que ya nosotros vimos la repercusión de eso, ¿verdad?, que España entra en un estado de caos y por eso se empiezan a independizar los diferentes virreinatos, y termina perdiendo la guerra contra Rusia y es asesinado, ¿verdad? Pero dentro de lo que propone Napoleón, él sigue manteniendo muchas ideas de la Revolución Francesa y lo que plantea toda su concepción. Mantiene la división de poderes, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Dentro de los aportes de la Revolución Francesa es la creación de los estados modernos que tenemos hoy en día. La división de poderes, ¿verdad?, en ejecutivo, legislativo y judicial, ese es el más importante. Los modelos jurídicos como las Cortes Supremas de Justicia, la educación pública y laica, ¿verdad?, donde no haya intervención de la Iglesia para poder enseñar la metodología científica en aquel tiempo, ¿verdad? Ya esto ha cambiado muchísimo actualmente. Las revoluciones liberales que buscan libertad, 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 ¿verdad? Estas revoluciones liberales se trasladan a Costa Rica durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Todo el 1850 en adelante es el pleito que tenían los liberales contra la Iglesia, que yo más o menos lo repasamos en clase, y bueno, eso es parte de. Después viene la independencia de Centroamérica, que está ligada a este hecho porque son los que nos enseñan cómo asumir un proceso de independencia. El 15 de septiembre del año 1821, en Guatemala, con la Capitanía General al frente, se firma la independencia de Costa Rica, gracias a los gritos de Dolores Bedoya, esposa de Pedro Molina, representante de la Capitanía,
y se escuchaban los gritos en el Palacio de Guatemala, donde la gente, con Dolores Bedoya a la cabeza, proclamaba la independencia, la libertad del pueblo guatemalteco y por ende de toda la capitanía del yugo español. Después viene en Nicaragua, ¿verdad? Porque esa acta de independencia se firma en Guatemala, Costa Rica no tiene conocimiento y se envía a las demás provincias que pertenecían, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para ver si ellos qué decisión van a tomar. En Nicaragua, el intendente de León, Miguel González, estudia el texto y se crea un acta nueva que se llama el Acta de Nublados. Entonces, de Nicaragua llega a Costa Rica el 28 de septiembre de 1821, se redacta esto, llega el 13 de octubre acá al país, o el Acta de Independencia de Guatemala y el Acta de Nublados. El Acta de Nublados lo que coloca es que si nos queremos anexar al Imperio Mexicano de Iturbide, decisión que Costa Rica toma en consideración. Juan Manuel Cañas, el 13 de octubre, es el que recibe el Acta de Independencia y el Acta de Nublados. Se crea una cosa que se llama la Junta Gobernadora o la Junta de Gobierno. Se crea la primera junta. La gente dice que esa junta no tiene validez, dentro de los cuales está el bachiller Francisco Cejo, que es de las personas más destacadas de la historia de Costa Rica. Y se crea una segunda junta porque no hay representación del pueblo, es decir, el pueblo no votó para elegir esa junta. Se celebra un cabildo abierto, es decir, toda la gente podía llegar en la ciudad de Cartago, y el 29 de octubre se firma el acta de Cartago, donde se dispone unirse y respetar las leyes emitidas por el Imperio Mexicano, es decir, es una anexión al Imperio Mexicano de Iturbide. La gente empieza a cuestionar esta decisión. Por tanto, el 12 de noviembre de 1821, la Junta de Delegados de los Pueblos firma el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica el 1 de diciembre, o Pacto de Concordia, que es nuestra primera constitución. En él habían varios postulados importantes, como la eliminación de la esclavitud y las castas, la libertad civil. Se crea una junta superior gubernativa, que es la que se encarga de gobernar el país. La religión católica es la oficial y única del país, y aparte de eso se propone a respetar las leyes que emita el Imperio Mexicano de Iturbide. Sin embargo, hay una gran disconformidad por eso. Después de que se declara la independencia de España, nos unimos a México y todo, se empieza a centralizar el poder y acomodar un poco, surgen dos bandos. El bando de los republicanos o independentistas, que buscaban la unión a la República Federal Centroamericana por una cuestión de cercanía, de comodidad, entre otras cosas, y los imperialistas o anexionistas, que buscaban unirse al Imperio Mexicano. Los republicanos son representados por la ciudad de San José y Alajuela, mientras que los imperialistas están representados por Cartago y Heredia. Bueno, los cartagineses con Joaquín Oriamuno declaran el general en armas de todo Costa Rica y toman el cuartel de Cartago, diciendo que nos vamos a anexar al Imperio Mexicano de Iturbide. Gregorio Ramírez, un sacerdote alajuelense, dice: esto no va a ser, nosotros vamos a pertenecer a la República Centroamericana. Une tropas de San José y Alajuela y terminan derrotando a Joaquín Oriamuno en la guerra civil del Alto de Ochomuco, que es nuestra primera guerra civil en la historia del país. Costa Rica y la República Centroamericana. Gregorio Ramírez, que es la persona que ustedes tienen en pantalla, asume el poder por un periodo de 10 días aproximadamente, 9 días, sí, son 9 días. Él organiza todo, le entrega el poder a una junta gobernativa,
traslada a la provincia de San José y la convierte como capital de Costa Rica, porque, ¿verdad?, habían ganado la guerra. Y se enviaron los delegados de Costa Rica hacia Guatemala, donde el 29 de enero de 1824, es decir, 3 años después, se firma el Acta de Independencia, donde Costa Rica se une a la República Federal Centroamericana y adopta la Constitución Política de la República Federal y su gobierno. Ahí estuvimos desde el año 1824 hasta 1848. Ocurrieron varios acontecimientos, como la anexión del partido de Nicoya, ¿verdad?, y posteriormente la anexión de toda la provincia de Guanacaste. También figura el papel de algunos jefes de Estado, como Juan Mora Fernández, que fue nuestro primer jefe de Estado. La actuación de Braulio Carrillo también como jefe de Estado. Él nos separa momentáneamente de la federación por los desórdenes que hay en ella y después se vuelve a reincorporar. Pero es hasta el año 1847 que asume este señor, José María Castro Madrid, la jefatura del Estado. Él va a ser nuestro último jefe de Estado y primer presidente de la República. Él el 30 de agosto convoca una Asamblea Nacional Constituyente con los representantes más importantes del país, y José María Castro Madrid el 31 de agosto decide declarar a Costa Rica como República Libre, soberana e independiente. Es decir, es un país, Costa Rica. Somos los primeros en separarnos de la República Federal, esto por el caos que había, por el desorden y por el abandono que tenía la provincia de Costa Rica, ¿verdad? Estos son los motivos principales. Resultados negativos de la República Federal, que se basó en la conjunción de Estados Unidos, y no teníamos nada que ver con el territorio estadounidense, que tenía una población más hegemónica, que tenían una misma forma de pensamiento. Acá no, aquí habían divisiones muy fuertes entre los mismos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, y las rivalidades que habían entre las 3 provincias para ver quién iba a ser la más poderosa. Nicaragua en un caos interno, en puras guerras civiles, y nosotros acá trabajando y haciendo las cosas, tratando de conformar un país. Mucha de esa influencia lo hicieron los comerciantes cafetaleros, que ya empezaban a tomar decisiones importantes en el país. Ya había madurez política de parte de nuestros líderes, y toda esa inestabilidad sumada hace que Costa Rica decida: nosotros nos vamos a convertir en un país. De hecho, abandonan las insignias como la bandera y el escudo de la República Federal, que era celeste con blanco, y escudos muy parecidos al de Nicaragua actualmente, por ejemplo, y se toma una filosofía totalmente nueva, basada en la Revolución Francesa, que acabamos de ver, y se funda nuestra bandera azul, blanca y roja. Muy importante, chicos, recordar que el 29 de septiembre de 1848 se decretaron el escudo y la bandera como símbolos nacionales, como máximos representantes. Es esa que tienen ahí, ¿verdad? Hay diferencias con la actual. Se establece la división administrativa del país en provincias, cantones y parroquias. Y sin olvidar que la bandera y el escudo fueron diseñadas por la esposa de José María Castro Madrid, Pacífica Fernández. Así que eso sería el repaso del día de hoy. Muchas gracias, chicos, buenos días y que la pasen muy bien. Chao y nos vemos. Se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada. Y a pesar de todo las ranas siguen cantando. Que huele a agua, monte adentro. Y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo. Garrotes de agua golpean los cerros y en la calle rondan máscaras de carcajada. Me persiguen 5 muertos.